Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. El tema del día de hoy se titula Firmes esperando las promesas de Dios. Firmes esperando las promesas de Dios. Estábamos cantando un hermoso himno que fue la primera canción que cantamos. Dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Siguiendo con la misma línea que ha venido nuestro pastor David, tocando el Antiguo Testamento. El domingo pasado vimos Gedeón, y vamos a irnos un poco más atrás, y vamos a ver, y nos vamos a ir al tiempo de Josué, y vamos a ver también a un siervo llamado Caleb. A muchas personas no les gusta que les recuerden su edad, más aún cuando llegamos a los 30, 40, 50, 60 años, especialmente a las mujeres. Si usted comete el error de preguntarle su edad, parece que hiciera algo que es de mala educación, y le quedan viendo como si usted les hubiera ofendido. Creo que a todos los hombres nos ha pasado eso. Es un error que yo ya no cometo. He aprendido a frenar mi lengua y no hacer esa pregunta: ¿cuántos años tiene? Porque de verdad que he salido mal parado en esa pregunta. Ya como con la edad, con la experiencia y con todo lo vivido, parece que uno va aprendiendo los errores y va frenando su lengua. Josué 13:1. Siendo Josué ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Estoy seguro que Josué sabía muy bien que era viejo y avanzado de edad. Dios le recuerda esto, aunque no creo que Josué se haya molestado porque Dios le haya dicho eso. Porque si usted piensa que tener 40, 50, 60 años es ser viejo, pues escuche esto. Cuando Dios le dijo estas palabras a Josué, él tenía 100 años. Dios ahora continúa recordándole a Josué del territorio que aún falta por conquistar y de repartir. Eran 9 tribus y media que faltaban repartir, porque las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés ya tenía su territorio al otro lado del Jordán. Ya había sido repartido, había sido tomado esa tierra. Y la tribu de Leví no tiene un territorio propio porque el servicio a Jehová era su heredad. Ahora, en medio de esta repartición, vamos a encontrar a un joven de 85 años llamado Caleb. Y esta edad se va a repetir en el transcurso de todo este día. Se va a repetir 85 años. Caleb da un paso al frente y coge un buen discurso bien planificado y le recuerda a Josué una promesa de hace 45 años de antigüedad. Es obvio, había preparado estas palabras, este discurso para hablar con Josué. En una escena muy emotiva entre dos amigos, Caleb repasa los capítulos de su vida y los eventos más importantes, y podemos dividir este discurso de Caleb en tres partes. Primera parte: Caleb el espía. Josué 14:6-7 dice Caleb a Josué: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefón ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de ¿cuánto? 40 años, cuando Moisés
siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Estas palabras, Josué recuerda lo que pasó, le dice Caleb, recuerda lo que pasó, y nos lleva a Números 13:27. Números 13:27. Vamos a ir más atrás, 45 años atrás. Y dice, Números 13:27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Están hablando de los 12 espías. En esos 12 espías estaba Josué y Caleb. En Números 13, 28 y 29, continuando con ese relato, dice, mas el pueblo que habita allí, en aquella tierra, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Estos espías estaban diciendo en pocas palabras, es imposible, no hay forma de ganar. Ahora fíjese en el versículo 30, Números 16:30. Entonces este varón valiente, Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Qué hombre más valiente, qué actitud de este hombre, firme, una actitud firme. Subamos. Y ya me imagino, quisiera haber escuchado hacer callar a ese pueblo, haber dicho, cállense la boca, cállense, no saben lo que hablan. Esas deben haber sido las palabras de él. Cállense. Ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Quién está hablando? ¿Josué o Caleb? Están ahí, ¿verdad? Caleb. Es interesante que Caleb es el que da un paso adelante y se dirige a Moisés. Caleb es un hombre de gran fe y valentía. Pienso que Josué, tal vez por su naturaleza, era un hombre tímido. Por eso Dios le dice en el capítulo 1 de Josué, en reiteradas ocasiones, no temas, no temas, le dice Dios a Josué. ¿Por qué Dios le dice a Josué tantas veces, no temas? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué le dice eso Jehová a Josué? Porque era un hombre que estaba aterrorizado, estaba con miedo, con temor. Caleb es el que da un paso al frente y dice, podemos conquistar la tierra. Caleb es el que toma la palabra. Note que no es Josué, sino que es Caleb el que habla. Continuemos, Números 13, del 31 al 32, no pierda estos versículos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Note que Caleb no minimiza el problema. Caleb no dice, eso es mentira, eso no es verdad. Caleb no hace eso. Caleb no los contradice. Él no dice, no hay gigantes en la tierra. Él no dice eso. Él no pone duda en el reporte verdadero que los espías estaban diciendo. Caleb no minimiza el problema, él magnifica a Dios. En la cuestión con Caleb, no es que Caleb tiene más fe que ellos, no es que Caleb es una fe grande que tiene él, no. Caleb tiene un Dios grande. Caleb tiene un Dios grande. Y es esta la cuestión para nosotros también. Quizás usted piense que no puede ser como Caleb, porque no tiene tanta fe. Sin embargo, esa no es la pregunta. La pregunta del millón, como decimos nosotros, no es cuánta cantidad de fe usted tiene.
sino cuál es el objeto de su fe. Dios. Él es el objetivo de su fe. Él es la raíz de su fe. Él es la fuerza de su fe. Amén. Entonces, tenga en mente que con Caleb necesitamos dejar de lado su personalidad y darnos cuenta que él tiene un gran Dios y el que está dispuesto a seguir, sea cual fuera el precio. Vamos a ver la segunda parte. La segunda parte de su discurso, estamos viendo el discurso de Caleb, se titula Caleb el soldado. Caleb el soldado. Josué 14:10. Ahora bien, habla Caleb, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy edad de 85 años. Él tenía 40 años cuando fue espía, y ahora tiene 85. Han pasado 45 años. Uno casi puede escuchar el motivo detrás de esto. He esperado mucho tiempo para tomar esta promesa. Caleb tuvo que sufrir 45 años a causa de la infidelidad de un pueblo que no creyó. Él estaba listo hace 45 años, tenía las botas puestas, su espada lista para conquistar, pero todo el pueblo dijo no. Pero note que a pesar de lo difícil que debió haber sido esto para Caleb, no se convirtió en un hombre amargado. No vemos siquiera un indicio que se haya enojado contra Dios o que estuviera resentido con el pueblo por haberse negado a entrar a la tierra por falta de fe. Por el contrario, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos un Caleb que peleó fielmente 31 batallas desde que llegaron a Canaán. Él peleó hombro a hombro con el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué Caleb le recuerda estos dos espías de su vida a Josué? La respuesta se encuentra en Números 14:24. Números 14:24. ¿Qué nos dice ahí? Es el versículo central. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, basado en el pasado de Caleb como un espía fiel y su presente como un soldado fiel, Caleb en efecto dice: es hora de escribir mi tercer capítulo de mi vida. Caleb pide recibir la promesa de Dios. Caleb pide recibir la promesa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Caleb pide? En Josué 14, si usted se toma el tiempo de leer todo ese capítulo, nos dice que Caleb reclama un terreno montañoso, en particular, muy particular, un monte que a él le interesa y se encuentra ahí, llamado Hebrón. Hebrón. Ahora, permítame contarle lo que yo leí acerca de Hebrón y por qué estaba tan interesado Caleb de Hebrón. Los judíos sabían muy bien qué significado tenía Hebrón. Hebrón estaba ubicado a 30 kilómetros al sur de Jerusalén, para que tengan una referencia. Fue en Hebrón que Abraham acampó. Fue en Hebrón que Dios le habló a Abraham y le recordó la promesa de su pacto. Allí en Hebrón fue donde vivió Jacob. Fue en Hebrón que José pastoreaba las ovejas de Jacob. Fue en Hebrón que Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca y Lea fueron sepultados. Era ese lugar un lugar sagrado para los judíos. Caleb dice: yo quiero ese lugar sagrado. Yo quiero ese lugar. Este monte era un lugar que recordaba una comunión íntima con el Señor. Al querer este monte como su heredad, Caleb estaba demostrando un deseo de tener una comunión especial con Dios, de heredar y habitar donde Dios se había revelado. Ahora, al continuar leyendo la petición de Caleb, descubrimos que allí, en Hebrón, vivían los gigantes anaseos. Los anaseos probablemente eran de la misma raza que Goliat.
Josué 14:15 nos ayuda a entender un poco la situación. Vamos a Josué 14:15. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Y grande no quiere decir que era con cualidades increíbles. Habla de su estatura. Grande. Arba era un hombre grande, gigante. Ahora, investigando, Kiriat Arba significa literalmente ciudad de Arba. Arba era el gigante más famoso de la ciudad. Para los hombres rebeldes que vivían en la tierra de Canaán, estos gigantes eran héroes. Eran considerados lo mejor, el mejor guerrero, el mejor representante en una guerra era el gigante. Recordemos que Goliat era el héroe del ejército filisteo, pero para Dios estos hombres en Hebrón eran rebeldes y malvados, eran enemigos de Dios. Su voluntad era eliminarlos de esta tierra en un acto de juicio contra su pecado. Se creían dioses. Ahí usted se da cuenta cuando Goliat se acercaba y blasfemaba contra Dios, porque él se creía un dios. ¿Y quién está preparado para ir en contra y pelear contra ellos? Un hombre de 85 años llamado Caleb. Ahora pues, vamos a ilustrar un poco mejor. Asumamos que los anaseos son por lo menos de la misma altura de Goliat. Hasta es posible que fueran más altos que Goliat. Ahora, yo mido 1,65 con los zapatos puestos y aguantando la respiración. Yo mido 1,65. Mi hijo mide 1,85. Él sacó lo que yo soñaba. Yo soñaba ser grande y él lo es. Mi hijo, yo lo tengo que ver así. Ya pienso 2 veces para castigarlo. Pero es un chico hermoso, muy obediente. Entonces, estos gigantes medían por lo menos 3 metros. 3 metros de altura, por lo menos. Lo interesante es que todos los espías los vieron y dijeron: a la vista de ellos somos como langostas. ¿Sabe lo que es la langosta? No es la langosta de mar, por si acaso. La langosta es un insecto. Un insecto. Como especie de grillo, para que nos tengan una mejor, un saltamonte que se comía los vegetales de los campos, ¿verdad? Entonces ellos sentían que para los gigantes, los 10 espías pensaban que ellos eran langostas, se comparaban con ellos como langostas. Caleb comparó a los gigantes diferente. Estos espías eran como langostas y se comparaban con los anaseos. Sin embargo, Caleb comparó a los gigantes con su gran Dios, y en su perspectiva los anaseos pasaron a ser las langostas. Increíble, ¿verdad? La mente de Caleb. Para él, esos gigantes que los espías lo vieron como gigantes y ellos langostas, para Caleb fue ellos langostas y Dios gigante. Así de sencillo, amén. Vamos, usted está en la libertad de expresarse también, ¿eh? Decir amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, vamos a ver 2 principios en lo que hemos hablado, 2 principios que vemos en el pedido de Caleb. 2 principios que nos van a ayudar a comprender mejor lo que Caleb está pidiendo. Primer principio, el pedido de Caleb no estaba basado en el optimismo. No estaba basado en el optimismo. No es que Caleb era muy optimista. O sea, Caleb no era un soñador, no era un idealista, mientras el resto de los israelitas eran realistas. ¿Cuántas veces usted se ha topado con esas personas que dicen: hay que ser realistas, hay que ver lo que tú ves al frente? ¿Se da cuenta? Caleb no era así. Él no era realista, tampoco era soñador, ni tampoco era idealista. Vamos a Josué 14:12. Josué 14:12, la primera parte.
Y no pierda este versículo de vista, porque vamos a seguir leyendo sobre esto. Dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Este pedido está basado en la palabra de Dios, no en la opinión de algún hombre optimista que piensa que puede llevarse al mundo por delante con sus propias fuerzas. Pienso que Caleb tenía todos los motivos para temer a esos gigantes anaseos. Segundo punto, o segundo principio: el pedido de Caleb estaba basado en la voluntad de Dios. El pedido de Caleb no es una voluntad propia, no es algo que le nació a él, sino que es un pedido basado en la voluntad de Dios. Números 14:24, que ya lo leímos, voy a repasarlo. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde él entró. Él se basó en eso, la promesa de Dios. Su descendencia lo tendrá en posesión. Caleb realmente no sabía qué iba a suceder, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. La fe matemática o calculada se rehúsa a avanzar hasta ver con claridad si usted va a ganar, ¿sí o no? Usted no avanza si no está seguro que a usted le conviene, ¿verdad? Usted no avanza si no está seguro que usted va a ganar. Caleb comprendió esa verdad, pero cosa que nosotros también necesitamos hacer. Debemos creer en lo que Dios ha dicho y permitir que Él haga lo que sea con nosotros. Debemos permitir que Dios haga lo que sea con nosotros, según sea su designio y su santa voluntad. Note la palabra quizá. Quizá, en ese versículo, esto no quiere decir que Caleb tenía miedo o estaba dudando, sino que era humilde, estaba sometido a Dios. En otras palabras, quizá Él me permita vivir, no sé cómo lo va a hacer o cuáles sean sus planes para mi vida, pero yo voy a pelear y veremos qué es lo que Él hace, dice Caleb. Yo voy a pelear. Qué hombre de fe, ¿verdad? Él se basa en la promesa de Dios, que Él iba a poseer la tierra, y con esa promesa fue a pelear. Y él no sabía si iba a vivir o a morir en el intento, pero él salió confiado en su Dios, en su Dios. Entrando en la aplicación, mis hermanos, vamos a entrar en la aplicación. ¿Sabe? Cuando mi pastor David y mi hermana Nelly, en un momento que ellos están dando su estudio, ellos dicen, aplicando. Esta parte me gusta. Cuando yo escucho esa palabra, vamos haciendo la aplicación, yo digo, ahí viene lo bueno. Ahí viene esto que es para mí. Esto lo va a aplicar a mi vida. Y pongo atención. Esto es para mí. La aplicación. La fidelidad a Dios no hace que los conflictos diarios desaparezcan. Su fidelidad a Dios no va a hacer que usted no tenga problemas. La fidelidad que usted tenga con Dios, su relación íntima con Dios, no va a hacer que usted no tenga problemas. Caleb era un hombre que vivía fielmente para Dios, y lo vimos a través de su vida. Y ahora lo vemos ya con 85 años de edad, poniéndose la armadura, poniéndose sus vestidos de guerra, su espada, su escudo, listo para pelear. Pero el hecho de que él era fiel a Dios no significaba que no tendría dificultades en su vida. Había 4 cosas que Caleb tenía en contra. 4 cosas que le jugaban en contra a Caleb. Y usted se va a sorprender con estos puntos, porque yo salí sorprendido. Caleb, primer punto, Caleb era un extranjero, no era judío. Caleb era un extranjero. ¿Usted sabía esto? Uno piensa que sabe todo acerca de una historia, y luego al estudiar más descubre algo nuevo que siempre estuvo allí, pero que usted no le puso atención. Lo que más me impactó a mí es ver cómo Dios usó a Caleb cuando él ni siquiera era judío. Dios le va a dar a un gentil
el lugar más sagrado de los judíos. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefón, cenezeo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y Caleb, hijo de Jefón, cenezeo. Un cenezeo. Me tomé también el hecho de investigar. ¿Qué era un cenezeo? Era un kenicita, miembro de una tribu cananea antigua mencionada en Génesis 15, 19. Anótelo para que lo lea. En Génesis 15, 19. Caleb es hijo de Jefón, un cenezeo. Si nos fijamos en Números 13, 6, vamos a descubrir que su padre se asoció con la tribu de Judá. Esto nos da la pauta que su padre era lo que llama la Biblia un temeroso de Dios. Un temeroso de Dios. ¿Y qué era eso? Era un gentil que se decidió seguir a Jehová y al pueblo de Israel. Los temerosos de Dios actuaban bajo la señal del pacto, o sea, la circuncisión, y recibían algunos de los beneficios de la nación israelita. Ellos seguían a Dios con la nación de Israel. Así que el padre de Caleb también era un hombre de mucha fe, evidentemente dejando a su nación gentil y aferrándose a la tribu de Judá. Caleb creció en esta situación y probablemente más adelante él mismo adoptó la fe a Dios. Él adoptó esa fe que tenía su padre. Y Dios le iba a entregar a este gentil el monte Hebrón, el monte sagrado para ellos, el monte Hebrón, que muestra de la gracia de Dios. Amén. Nosotros mismos somos peregrinos en esta tierra, somos como extranjeros, estamos de paso, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos, Filipenses 3:20. Segundo punto que le jugaba en contra a Caleb. Caleb fue ridiculizado y rechazado por la nación de Israel. Si usted se siente rechazado, escuche esto. Caleb regresa a espiar la tierra, entusiasmado y lleno de fe. Y dice, escuchen, hemos visto la tierra y déjenme decirles, podemos tomarla. Números 14:10. Dice, entonces la multitud habló de apedrearlo. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Quiere decir que Jehová actuó. Cuando le iban a apedrear a Caleb y a Josué, porque dice apedrearlos, la gloria de Jehová, ¿quién iba a impedirlo? Jehová. La gloria de Jehová se manifestó y hubo un tremendo castigo para todo el pueblo. Hubo un tremendo castigo y una derrota para Israel por su incredulidad. Y no tomaron en ese tiempo la tierra que debieron haberlo hecho. Y se quedaron con eso. Tercer punto que le fue en contra a Caleb. Caleb fue desestimado para ser escogido como el líder de Israel. No lo tomaron en cuenta. A mí me llama la atención que fue Caleb y no Josué el que comenzó a hablar cuando volvió con el reporte. Caleb demostró una gran fe en Dios. Si yo hubiera sido Caleb, hubiera pensado, póngase en el zapato de Caleb, un momento, yo soy el que regreso. Estos estaban con cobardía. Yo soy el que hablo. Josué estaba tímido. Yo tendría que ser la persona que lidere el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios escoge a Josué. Y va Caleb a desaparecer de escena por 45 años. Solo como un simple soldado peleando las batallas de Israel. Al final de esos 45 años, ¿cómo encontramos a Caleb? ¿Está enojado? ¿Está amargado? ¿Está diciendo, ya no quiero nada? Hay gente que cuando no le sale algo, ¿qué dice? Ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Él está enojado. Caleb está amargado. Lo encontramos sin fe. No. Caleb es fiel. Caleb está dedicado de todo corazón al Señor. Cuarto punto que le juega en contra a Caleb. A Caleb se le negó su herencia por 45 años. Hay personas que no quieren esperar ni un día
cuando oran algo a Dios. No quieren esperar ni un día. Ellos creen que al orar a Dios, ya Dios tiene que contestarle ese mismo rato. ¿Y cuánto esperó Caleb por la promesa de Dios? 45 años. 45 años. Cada día que pasaba, Caleb envejecía. Y finalmente, a los 85 años de edad, él supo que este es el momento en que Dios va a cumplir su promesa. Este es ahora el momento para mí y para mi generación. Los fracasos y desilusiones del pasado no impiden que puedas experimentar el gozo y la comunión con Dios en el presente. Te lo voy a repetir. Tu fracaso pasado no impide tu gozo presente. ¿Está más claro? Tu fracaso, tus errores pasados no impiden, cuando te arrepientes y vienes al Señor, a que ahora te goces en Él. Amén. Si alguien pudiera haber jugado el juego de sin tan solo, sería Caleb. Si tan solo me hubieran escuchado, si tan solo se hubieran hecho esto, si tan solo hubieran salido a pelear. Me han robado 45 años. Si tan solo no se hubiera vendido la casa, si tan solo no se hubiera vendido ese terreno, si tan solo la casa de la playa no se hubiera vendido, fuera feliz, ¿verdad? Mucha gente dice si tan solo mi padre no hubiera hecho esto, si tan solo mi madre no hubiera hecho esto, yo sería millonario. Así dicen las personas, ¿verdad? Tendríamos plata. Lo mismo hubiera pasado con Caleb. Si hubiera dicho Caleb, el más opcionado, si tan solo me hubieran hecho caso, estuviera viviendo en la tierra que Jehová prometió a Israel. Piense lo que los israelitas le quitaron a Caleb. Sin embargo, él no guardó resentimiento. Él no miró atrás, suspirando, deprimido, sino para recordar lo que Dios había hecho con él. Él se grabó la promesa. Él grabó la promesa en su mente 45 años. Él grabó la promesa. Ahora, ¿qué hace Caleb? Él ve la cima de un monte, que es un recordatorio de la comunión con Dios, y está listo para luchar por la gracia de Dios, tomar posesión de ese monte. Y Dios se lo va a dar. Dios le va a dar ese monte a él. Usted dirá, pastor, hermano Braulio, usted no conoce mi vida. Yo siempre dudo. Mi vida es lleno de dudas. ¿No usó Dios a Tomás? ¿No usó Dios a Tomás? Usted dirá, yo negué a Dios bajo presión el otro día. ¿No usó Dios a Pedro? Usted dirá, yo he cometido adulterio y soy un asesino de mi familia y de mis hijos. ¿No usó Dios a David una vez que él confesó su pecado? Usted dirá, bueno, hermano, usted nació en un hogar cristiano, su padre era diácono de la iglesia, usted ya tiene como 50 años en la iglesia. 50 digo yo nomás. Yo no tuve eso. ¿No usó Dios a Timoteo? Algunas personas nunca superan los años de silencio. Nunca superan los años de las derrotas, de las desilusiones, los años con obstáculos. ¿Alguna vez consideró que esos pensamientos que le dicen, tú no puedes tener una vida cristiana victoriosa, tú no puedes hacer eso, tú eres un inútil, no sirves para nada? Usted se queda encerrado en eso. Eso, permítame decirle que no proviene de Dios, sino de los gigantes de Anac. Tal vez estas voces le digan, ya eres viejo, ya no puedes hacer nada. Bueno, si ese es el caso, aprenda de este hombre Caleb, que tenía 85 años. Aprenda de Josué, que tenía 100 años cuando Dios los mandó a conquistar esas tierras que todavía faltaban. Tenía 100 años y Caleb tenía 85. Tal vez usted escuche voces que le dicen,
Si Dios no hizo nada muy grande en mi vida en los primeros 20 o 30 años, que es donde yo soy más fuerte, ¿por qué va a hacer algo en los próximos 20 o 40 años más? Permítame hacerle una pregunta. ¿Está usted mirando atrás? ¿Está usted mirando atrás? Quizás lo único que vea es fracasos y desilusiones. Permítame decirle que mire hacia adelante y tenga fe en su gran Dios. Caleb miró hacia adelante. Él no se amargó, no se resintió, porque pasaron 45 años de su vida. Se estaba envejeciendo, le estaban saliendo canas y él no se amargó. Siguió adelante, confiando ¿en qué? En todas las promesas del Señor Jesús. Tal vez su fe es pequeña y tímida, pero Dios es grande y poderoso. Y Él es el que puede darle la victoria. Él puede usarlo grandemente y darle una comunión íntima con Él si usted lo busca de todo corazón. Vamos a orar.